Continuamos con nuestra segunda mesa de la jornada. Las doctoras, contadoras pública Ana del Río, Agustina Tabela, las contadoras pública y licenciadas en Administración Claudia Vázquez y Marcela Cavallo expondrán el tema La educación en la era de la inteligencia artificial. Moderadora, doctora Carmen Verón, relatores, doctores Horacio Di Paolo y María José Blanco. Bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos a todos por esta nueva jornada. Esta mesa redonda, la idea es reflexionar sobre la profesión y la educación a la era de la inteligencia artificial, porque pareciera que retrasado, todo el mundo está retrasado con la inteligencia artificial. Este nuevo desafío en cuanto a nuestra profesión y la formación del control público es que hemos pensado esta mesa donde la contadora Claudia Vázquez y Marcela Cavallo trabajarán sobre lo que es la educación desde una perspectiva de lo que es la formación del grado, la contadora Claudia Vázquez, directora de la carrera de contador público en la UNR, y la doctora Marcela Cavallo trabajará sobre lo que es la investigación, ¿no? Y desde un organismo profesional como el SCC, los temas de educación como en una avanzada para dar respuesta a estos nuevos desafíos. Y por la profesión, el desafío que se presenta para los jóvenes graduados, con la doctora Tabela, y para aquellos profesionales de mayor experiencia, de estudios profesionales, que están esperando y la profesión y cómo enfrentan estos nuevos desafíos que tienen enfrentados. A partir de esa idea de esta mesa, hemos pensado en hacer primero reflexiones sobre cómo sería el diagnóstico de cómo estamos hoy, y luego pensar cuáles podrían ser las posibles propuestas en este sentido para poder enfrentar estos nuevos desafíos en la era de la inteligencia artificial. A partir de eso, es que me permito hacer una primera pregunta a la doctora Claudia Vázquez, referida a cómo usted describe o cómo ustedes describen el desafío de educar en un contexto de actualización acelerada del conocimiento. ¿Cómo trabajamos esa cuestión de la educación en este contexto tan vertiginoso? Hola, buenos días a todos. En primer lugar, aclaro que no es un desafío, son varios desafíos. No es un solo desafío. Cuando hablamos de un cambio vertiginoso en los conocimientos, estos cambios no se producen desde hace 5 minutos, ni desde hace, desde el 2010, que es cuando dice que empezó, hace mucho tiempo. Un pedagogo al que nosotros consultamos con frecuencia en la facultad nos contaba que todos los conocimientos que se habían acumulado hasta mediados del siglo XX se duplicaron hacia final del siglo XX, en todas las disciplinas. Entonces, el desafío en ese sentido es cómo hacemos desde las carreras, con una carga horaria limitada, para no llevar una carrera al doble de años, cómo hacemos para incluir el doble de contenidos en la misma carga horaria. El desafío de los docentes es seleccionar contenidos, establecer prioridades, qué se desarrolla, qué no se desarrolla. Como un ejemplo, en el área contable, hace 40 años que yo me gradué. En ese momento había 3 resoluciones técnicas. El 30 de junio se aprobó la resolución técnica número 56. 53 resoluciones técnicas nuevas en 40 años. ¿Bien? Imagínense la diferencia de desarrollar el contenido, ni hablemos de las normas internacionales de contabilidad, porque ahí directamente son inaccesibles. Y ya que estamos en unas jornadas tributarias, vamos a decir, ¿cómo son los cambios de las normas tributarias? La velocidad vertiginosa de los cambios. Bien, entonces, ¿qué desafío tenemos ahí? ¿Qué es lo que se desarrolla aquí?
El segundo desafío es a quiénes le estamos enseñando. En la educación hay que pensar en el sujeto, destino de nuestro trabajo, que son los estudiantes. Los estudiantes que están en clase hoy en día pertenecen a la generación Z, una generación que son nativos digitales. Entonces, estos nativos digitales desde edad muy temprana estuvieron acostumbrados a poder tener acceso a Internet, al teléfono celular con todas las aplicaciones en la pantalla. Estos estudiantes demandan que nosotros los estimulemos permanentemente. Y lo que les interesa, lo siguen, y lo que no les interesa, no lo siguen. Entonces, el desafío también es cómo les enseñamos a estos estudiantes, que están todo el tiempo esperando estímulos. ¿Qué estímulos vamos a darles? Nosotros pensamos que porque son nativos digitales, solitos van a poder aprender a usar un aplicativo de AFIP o un programa de contabilidad, y lo van a deducir y lo van a poder usar. Y no es tan sencillo. Nosotros eso lo pensamos en los nativos analógicos convertidos en digitales por la fuerza. ¿Bien? El tercer desafío tiene que ver con las actividades prácticas. Lo que más se demanda a la profesión contable es más actividades prácticas. Y en esto voy a permitirme disentir. Yo creo que tenemos que darles mejor actividades prácticas, no más. Porque se dan actividades prácticas en la carrera. Pero creo que tenemos que empezar a mutar hacia actividades prácticas. De hecho, después en las propuestas van a ver que lo estamos haciendo. Actividades prácticas en donde los estudiantes tengan que usar más de su creatividad, que sean más contextualizadas, donde haya más hacerse cargo de su propio aprendizaje, porque ellos están acostumbrados a través de la clase expositiva dialogada a ser pasivos en el aula y tienen que acostumbrarse a ser activos, lo que es bastante difícil también, como les decía, para esta generación que quiere recibir todo, lo quiero todo y lo quiero ya. El cuarto desafío, y ahí vamos al tema tecnológico, que tampoco es nuevo, lo dijeron todos los expositores en el canal anterior, así que me ahorran tener que explicarle qué es lo que pasó en los últimos muchos años. No es nuevo este tema de la tecnología, de hecho con Ana nos recibimos más o menos para la misma época, perdón, me delaté. Y no se usaban computadoras en ese momento, no existían. Yo recién empecé a trabajar y empecé a usar el Lotus. Flexible de 5 y un cuarto. Sí, sí, bueno, esas eran las que usaban. Bueno, estamos acá usando computadoras, usando celulares, o sea que nos hemos logrado adaptar. Lo que sí implica el tema de la educación continua también. La educación continua es necesaria y en esto estamos trabajando en forma conjunta las universidades, con el consejo, con el colegio. Así que ese es el tema de este otro desafío, el tema de la tecnología, que otra vez, como lo dijeron antes, no es nuevo. Y hay más desafíos, porque en las carreras hemos detectado que no hay contenidos de ODS, nada, casi nada, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible planteados por Naciones Unidas para llegar al 2030. Y eso también hay que agregarlo. Entonces, para cerrar y dejar la Carmen contenta, les digo, los estándares para acreditar la carrera deben ser revisados. Nosotros hace 5 años empezamos a aplicar el nuevo plan de estudios, estamos recién en el 5.º año y ya es un plan de estudios que todos estamos convencidos que debemos modificar. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, la pregunta de Carmen da pie un poco a conversar sobre el informe 6 del área de educación del CECIF. El informe 6, disponible en la web, en la página del CECIF, es un informe que es consecuencia de una investigación muy seria realizada por el área en los últimos tiempos, en el que se relevó la opinión de graduados y de autoridades, de unidades académicas en ciencias económicas de Argentina y de Iberoamérica, y el objetivo de ese trabajo de investigación que se plasmó en este informe fue revisar y recabar la opinión acerca de la actualización de los estándares para la acreditación de la carrera de contador público.
Ustedes saben, bueno, que la carrera es una carrera de interés público y por lo tanto acredita ante CONEAU, y que los estándares, la misma norma prevé, deben ser actualizados luego de la primera acreditación. Entonces, en ese proceso en el que se está realizando en este momento. Entonces, estas opiniones de esta investigación que les comento, de privados, gerentes clave, concluye sobre algunas vacancias en la formación de contador público que les voy a comentar. Una de ellas está relacionada con la tecnología, ¿no? Que es un tema que trajo acá Claudia y que trataron en el panel anterior. La enseñanza de la tecnología, entre los estándares están contenidos de tecnología, por supuesto, y se dan actualmente como materias dentro de los planes de estudio. La recomendación de este informe del área de educación del CSIC plantea que la tecnología debería incorporarse en los planes de estudio en forma transversal a todas las otras asignaturas. Es decir, que cada asignatura aborde los contenidos propios de la disciplina, pero aplicando tecnología. Y ahí suele confundirse, porque tecnología, bueno, desde antes de la pandemia y mucho más después de ella, enseñamos con tecnología, pero no se refiere a eso, se refiere a la tecnología que tiene que ver con el mundo profesional, ¿no? El vínculo del graduado con el mundo profesional. Entonces, traer al aula universitaria esas tecnologías que el graduado utiliza en su vida profesional. Así que ese es uno de los desafíos, ¿no? Incorporar la tecnología en forma transversal. Otro de los hallazgos de este informe tiene que ver con algún escaso desarrollo de la metodología de la investigación en las carreras de contador público. Presente, sí, en otras carreras de ciencias económicas, pero no tanto en la de contador. Y fíjense que la contradicción, porque los padres evaluadores de la CONEAU, en muchas facultades de ciencias económicas, observaron un escaso desarrollo de la investigación en ciencias económicas. Sin embargo, en los estándares para la acreditación de la carrera, ese contenido no está tan presente. Entonces, bueno, ahí un nuevo desafío, incorporar la investigación, no solo para producir conocimiento científico sobre ciencias económicas, sino como una herramienta para el trabajo profesional. Así que este es otro desafío. Un tercer desafío que plantea el informe tiene que ver con la vacancia o el poco desarrollo de contenidos éticos o contenidos que tienen que ver con los valores, que en la mayoría de los planes de estudio están insertados como materias o como unidades dentro de alguna materia. Bueno, también este informe recomienda su abordaje en forma transversal a todas las asignaturas y ya no como un contenido de materias de los últimos años, sino a lo largo de toda la carrera. Y finalmente, uno de los aspectos también que surge del informe y que me parece muy interesante es el tema del desarrollo de las habilidades, las llamadas habilidades blandas, ¿no? El graduado en ciencias económicas, el contador, porque esto se refiere puntualmente a los estándares, debiera tener más competencias para la comunicación oral y escrita, por ejemplo, para el trabajo en equipo, para la resolución de conflictos. Bueno, esto es otra de las cuestiones que surgen de este informe. Hay otros hallazgos que también son muy interesantes, también invito a leer ese informe, pero en líneas generales esos serían los grandes desafíos que plantea esta investigación. Muchas gracias, Marcela y Claudia, por este diagnóstico. Que lo han presentado un diagnóstico como desafío, ¿no? No como una situación, sino lo que tendríamos que hacer para enfrentar esta era de la inteligencia artificial. Siguiendo con esta idea de hacer un diagnóstico, ahora vamos a preguntarle a la profesión, ¿sí? La profesión como el joven graduado que inicia y también aquel graduado con experiencia. Hoy, ¿cómo los graduados en ciencias económicas consideran que pueden dar respuestas a las demandas del campo profesional? Sí, tal cual. Yo creo que hoy en día, tristemente y lamentablemente, quien sale de la facultad sin previamente haber tenido experiencia laboral no está capacitado para hacer la tarea de contador público como un trabajo. En sí, considero que muchos de los jóvenes egresados son contadores, se reciben de contadores y no se entienden como tal. Entonces, es algo que yo vengo a traer acá y a exponer
en el sentido de qué podemos hacer nosotros como jóvenes profesionales del lado de la educación y aportarle a las universidades para salir sintiéndonos contadores y así poder jerarquizar la profesión todos juntos de un inicio, porque si no nos sentimos contadores, no podemos lograr que el de al lado se sienta que lo somos. Entonces, bueno, traer un poco la idea de qué podemos cambiar para poder salir de la facultad sintiéndonos contadores y ejercer como tales. En otro punto, creo que hoy en día la carrera de contador como académica está como, en sí creo que el joven, por un lado tiene la carrera académica y por otro la carrera profesional o laboral. Es decir, que son dos caminos diferentes y quizás cada joven en su momento de alumno tiene que decidir si trabajar y estudiar o solo estudiar. Y hay momentos donde quizás por motivos personales o motivos laborales o del entorno de la facultad no podemos saber cuál es la mejor elección. Y elegimos quizás solo estudiar. Entonces, ¿qué sucede? Quizás si solo estudiamos, nos recibimos, tenemos el título, felices, y después cuando salimos a la vida profesional, capaz que nos frustramos o pasa que entramos a empresas que los procesos están más estandarizados, que la estructura y la espalda permiten que nos desarrollemos más fácilmente que si queremos directamente pasar a lo que es un estudio contable o sea, independizarnos mucho más. Entonces, bueno, proponer y ver qué podemos mejorar para salir de la facultad y egresados como universitarios, poder ser contadores, sentirnos contadores y trabajar desde un primer momento de lo que realmente queremos y no tener que estar dentro de una estructura donde los procesos nos permitan ser contadores. Muchas gracias. Ahora el turno a la contadora del Río, que sería la de más experiencia, que yo decía ya. En una forma elegante dijo, esta es la mami. No. Pero por favor, a ver, yo creo que en esta cuestión hay dos variables que analizar. Lo que los estudios estamos requiriendo de los profesionales y lo que el profesional está dispuesto a dar y ofrecer. Y aborda el estudio de la carrera de contador pensando que eso que estudió en la facultad va a ser lo último que va a estudiar en su vida, se equivoca. O sea, como diría Joan María Selva, tendríamos que haber estudiado mascadoras de tortugas, si queremos eso, porque realmente eso es imposible. La profesión nos pone continuamente frente a desafíos. Entonces, el objetivo es cómo sale ese estudiante preparado al mundo laboral de la universidad, de la facultad, qué herramientas se le brindaron, si esas herramientas que se le brindaron son acordes a la realidad de los estudios, cuál es la necesidad que tiene el estudio contable, si eso se evalúa, porque independientemente de que la profesión se ejerza en relación de dependencia o en forma independiente, la capacitación y el estudio es una constante. Yo siempre comparo la profesión nuestra como la Concagua. La Concagua es una de las montañas más difíciles de escalar. Si yo quiero escalar en la Concagua por YouTube, va a ser muy difícil realmente. O si quiero mirar un video y decir que yo soy especialista en escalar en la Concagua, es muy difícil. Muy posiblemente tenga que tomar clases, lecciones, capacitarme, prepararme físicamente, prepararme para la demanda laboral. Y todo eso lleva un tiempo. Entonces yo acá hago un mix. Ni la culpa la tiene uno, ni la culpa la tiene el otro, ni la responsabilidad la tiene el uno, ni la responsabilidad la tiene el otro. Simplemente, es decir, estos estudiantes, jóvenes profesionales que hoy los tenemos con carrera de grado, muchos de ellos tienen miedo de ir a trabajar a los estudios profesionales. ¿Y por qué? Porque la exigencia que tenemos es muy grande desde el punto de vista de, primero, internalizar conceptos que quizás no lo tienen internalizado porque nunca lo vieron en la parte práctica y no saben cómo aplicarlos. Eso se soluciona. Lo que hay que tener es ganas. Porque si tenés bases sólidas y herramientas sólidas y sabés dónde tenés que ir a buscarlo, que no sabés, o acaso los que estamos en este auditorio sabemos todo. No, no sabemos todo. Vamos aprendiendo
pero con bases y sustentos sólidos de aprendizaje. Pero también nos encontramos con otro lado, que es el profesional que a lo mejor no tiene ganas de estudiar. Y entonces ahí tenemos un profesional que es inherente a la persona, una cuestión que es inherente a la persona. Yo creo que esta profesión solamente se puede llevar a cabo y se puede ejercer cuando, como dije en el discurso inaugural, hay mucha vocación, mucho amor, mucha gana de aprender y muchas ganas siempre de estar a la altura de las circunstancias. A nadie nos sirve que existan profesionales que asesoran contenidos no válidos porque degradan la profesión. Entonces la responsabilidad y la honestidad en el ejercicio profesional es muy importante porque revaloriza día a día nuestra profesión. Creo que ajustes hay que hacer, que nada es imposible, que todos los profesionales que salen de la facultad están como para poder ir a trabajar, pero con una consigna, que lo que no saben lo tienen que aprender. Y nosotros, del otro lado, que somos los que tenemos más experiencia, habilitar la escuelita, como digo yo, dentro de cada estudio, porque cada estudio trabaja de una forma particular. Entonces tenemos que también hacer docencia dentro de nuestros estudios para adaptar los conocimientos del profesional a los requerimientos de los estudios. Nada es imposible, todo es posible, pero con mucho compromiso, mucha dedicación, mucho tiempo y estudiar y trabajar y las que somos mujeres criar hijos y llevarlos a la escuela y al jardín y hacer todo lo que corresponde hacer. Es una profesión que hoy, como están dadas las circunstancias, requiere de predisposición personal y tratar de internalizar todos los conocimientos que se pueden en los planos de estudio, por supuesto. Esto es fundamental. Cuando un estudiante no le pregunta qué es la partida doble y no sabe lo que es la partida doble, tenemos un problema. Pues bien, yo no le voy a explicar la partida doble, lo mando a la casa, que estudie, que se lo... Pero bueno, son cuestiones que sin lugar a dudas tenemos que reforzar en un vínculo mutuo entre oferta y demanda profesional. Es que casi no, porque nos queda un minuto todavía, así que estamos espectacular. Muchas gracias. Bien, me parece que el diagnóstico que hemos escuchado de distintos panelistas nos da una visión y una preocupación que tenemos desde las distintas perspectivas, de distintas perspectivas que hemos planteado en este papel. Así que, en función de eso, ¿sí? Y a este diagnóstico tan preciso y pensado sobre esta cuestión, es que me permito hacerle una pregunta a los cuatro sobre ustedes qué piensan sobre las estrategias o acciones que serían necesarias poner en práctica para la formación de los futuros profesionales en el contexto actual. Hable el que quiera. De los muy boomers, no somos. Bueno, desde el lado del joven profesional, espero poder aportar a este punto porque creo que la cuestión está en justamente consultarnos a nosotros y a los alumnos más avanzados en qué estrategias o qué consideramos como mejores herramientas que nos puede aportar hoy la carrera y en función a eso poder entre todos crear un nuevo plan de estudios o una nueva currícula que nos apoye a todos y podamos lograr este objetivo. En primer lugar, creo que es muy importante utilizar y enseñar en las facultades, quizás en alguna materia, introducir lo que son los sistemas, no solo sistemas de manejo de páginas FIP y demás, sino lo que es el uso de una herramienta Excel de bien utilizada, de formar una tabla y poder exportar datos para poder transformarlos en información, de usar lo que se llama hoy Power BI, Power Query, y con todo eso poder lograr sacarnos toda esta presión de carga de datos y data entry que tenemos por ahí los jóvenes profesionales o los pasantes para poder brindarnos información del lado del asesoramiento, lo cual viene muy de la mano con lo que hablábamos antes de la inteligencia artificial.
Ya todo lo que es carga de datos, que quizás era el trabajo que hacíamos nosotros cuando apenas egresamos de la facultad, ya lamentablemente no va a existir. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros como jóvenes egresados en nuestro primer pasito de profesional contador? Entonces, bueno, por ahí permitirle al joven o al alumno mostrar qué sistemas existen, qué herramientas tecnológicas, digitales existen, para que salga con un mínimo uso o un mínimo interés o motivo o motivación de decir, bueno, estudio esto y me permite analizar, asesorar al cliente, ver qué herramientas se adecúan más a lo que yo tengo que hacer en mi trabajo. Y quizás así, desde el lado de la experiencia de los contadores más antiguos y de la mano de la tecnología que puedan llegar a utilizar de una forma más simple el joven, y lograr una profesión mucho más garantizada y mucho más fuerte en lo que es asesoramiento desde un lado tecnológico y también de la experiencia técnica o profesional que pueda tener una persona mayor. Eso por un lado. Y por el otro, creo que debemos crear una certidumbre y no tanto miedo, tanta cuestión en relación a lo que es la inteligencia artificial y que va a reemplazar nuestra profesión, porque todos sabemos que no es así. Entonces, bueno, quizá transmitirle esto a los alumnos o a los jóvenes que quieren estudiar la carrera de contador o de la licenciatura en economía, administración, lo que sea, para que comprendan que la carrera de contador va más allá de la carga de datos, que existe más allá una nueva visión y quizás mostrarle que todas las herramientas que existen nos pueden ayudar a jerarquizar la profesión y a crear contadores o profesionales más capacitados con la tecnología y a asesorar en calidad a cada uno de los clientes. Creo que todo esto viene de la mano con la ética, con lo personal, que la inteligencia artificial no va a reemplazar lo que es la ética de cada uno, lo humano de cada uno, que yo voy a asesorar al cliente de una manera, quizás el contador de al lado de otra, pero eso no quiere decir que esté bien o que esté mal, sino que cada uno va a tener su juicio de valor y su criterio para cada caso. Muchas gracias. Bueno, retomando y de acuerdo en parte con lo que decís, bueno, justamente la innovación, las acciones de realizar tienen que ver un poco con eso que vos planteas, ¿no? Lo que dijimos antes con áreas de vacancia ahora se transforman en innovaciones de realizar, mejorar tecnología, metodologías de investigación, habilidades blandas, ¿no? Lo que dijimos antes. En este sentido, hay una iniciativa interesante, esta es de la Comisión de Educación de la FAPSE, para que es un anhelo de vieja data, ¿no? Pero que se retoma ahora. La idea es gestionar una plataforma tributaria, una plataforma educativa en la FIP, para que los estudiantes puedan ensayar, ¿no? Con una quiz propia o simulada, bueno, algunas contenidos que dan en asignaturas de impuestos, laborales, etc. Bueno, eso es una iniciativa, un proyecto presentado, que es bastante complejo, porque fíjense que acceder con una PIB, hay cuestiones de seguridad y de limitaciones y validaciones que hay que realizar. Así que en ese camino podríamos responder a esa demanda, ¿no? De los jóvenes graduados. Otra cuestión que podríamos pensar también y que surge del informe 6 es empezar a pensar en que los estándares para la educación de la carrera, estándares de segunda generación, quizás en lugar de estar organizados en torno a contenidos como están actualmente, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver los estándares, son listas de contenidos organizadas por área, matemática, humanística, contabilidad, etc. Bueno, en lugar de organizarlo de ese modo, organizarlo por competencias. Es otra forma de pensar los estándares y otra forma de pensar los planes de estudio. Por ejemplo, las carreras de ingeniería, tanto los estándares como los planes de estudio, por supuesto, están diseñados de esa manera. Se pone un poco el diseño tradicional. Así que eso también sería una acción a considerar. Luego, pensando también en lo que plantean, una mayor articulación con la escuela media, ¿no? Para fomentar vocaciones en ciencias económicas, también es una iniciativa que no deberíamos descartar. Desde las universidades y también desde los organismos profesionales, desde nuestro consejo y colegio, se han realizado algunas iniciativas para llegar a docentes de la escuela media y entonces a partir de ahí motivar las vocaciones en ciencias económicas y que los estudiantes que llegan a las facultades, bueno, tengan
más conocimiento, un conocimiento más profundo de contabilidad, por ejemplo, de matemáticas, que son las asignaturas que generan más problemas en los primeros años. También se me ocurre que podría ser una iniciativa, estoy esperando el acredito y todavía no. Bien, bueno. Y bueno, en líneas generales, las acciones es reparar un poco esas vacancias, los desarrollos que tenemos que profundizar. Tengamos en cuenta también que, por ejemplo, en nuestra facultad de ciencias económicas y adelante, que sale lo que plantearía Claudia, todavía no hay graduados del nuevo plan de estudio que hayan realizado la PPS, la práctica profesional supervisada. Entonces, no hay ninguno todavía egresado. Desconozco que sea en otras facultades de ciencias económicas, sí, pero bueno, eso es algo a considerar, teniendo a esos reclamos de los jóvenes profesionales. Así que bueno, en líneas generales, estas serían las innovaciones que se resumen en, como dijo Claudia al principio, profundizar la práctica. A lo mejor incorporar más casos de estudio desde los primeros años que tengan que ver con la vida profesional. Todas las materias deberían estar conectadas a la formación de ese futuro profesional. Las de Derecho, las de Administración y, por supuesto, las contables, tributarias y patronales. Así que, bueno, en líneas generales, esa es mi síntesis de las acciones o estrategias atendiendo a la pregunta. Muchas gracias, Marcela. Bueno, a ver. Yo recuerdo cuando estudiaba en la facultad, teníamos psicología y sociología. Yo dije, ¿qué quiero esto? Yo no, si yo quiero ser comunicadora. Y realmente era como tenía una mochila de escombros llena de piedras en la espalda porque no entendía nada para dónde iba, para dónde venía. Resulta que los años, experiencia y demás, me hacen ver que capitalicé un montón. Porque es imposible sentarte frente a una persona que es un ser humano, que tiene su impronta, que tiene sus problemas, que tiene sus conflictos, porque nosotros no vendemos pasajes de turismo, nosotros vendemos impuestos. Entonces la predisposición que tiene esa persona o contabilidad o que no le da el balance, que necesita esa persona frente nuestro, si no tenemos una base psicológica que nos sustente, tenemos que ir a hacer terapia cada 2 horas, porque no podemos soportar. Yo digo, a ver, lo nuestro, esta profesión es maravillosa, no hay linda como. Créame, yo soy contadora, no veo otra, pero linda como esta, no creo que exista. Como profesional, nos paramos frente a un par. Entonces hay que reforzar algunas cuestiones que tengan que ver no con la parte tan dura, sino con la parte más humana que tiene la profesión, y también apuntando a esta cuestión de lo que se queremos. Si hay aparatos que van a ser cuestiones operativas, nosotros tenemos que estar muy bien formados en resistir toda esta cuestión que los clientes día a día reclaman. Otra cuestión importantísima, me parece que estamos en un momento en donde la vinculación de la facultad, la profesión, los colegios, los consejos, los jóvenes profesionales, esto tiene que ser una herramienta válida de trabajo permanente. ¿A ustedes qué les hace falta? Y a mí me hace falta esto, lo otro. ¿Dónde ven que hay una falla? Nosotros, yo soy una profesional de todo. No tenemos un estudio en a 200 kilómetros de yo fui durante muchos años docente de un instituto terciario. Hoy Bernardo, que es mi hijo, es docente de ese instituto. Un día me paré con la rectora y le dije, mira, escúchame, los estudiantes que están largando, los profesionales que están largando a la calle, la verdad que no tienen la calidad que tenían. Están muy alejados de la realidad, se quedaron en el tiempo. Muy bien, hoy desarrollamos un programa para la formación profesional con prácticas dentro de los estudios. Son técnicos, no son contadores. Entonces, ese alejamiento que muchas veces existe
entre la práctica profesional y la teoría, que si uno a un joven profesional le hablamos de los saldos de IVA de libre disponibilidad, los que somos tributistas, tienen una desconanza lo que es el técnico, lo que es la libre disponibilidad, la devolución de la retención en el tema agropecuario, que cuando lo van a ver en la práctica es mucho más plano. Lo que pasa es que tratar de unir práctica con teoría muchas veces cuesta un montón. Yo creo que tenemos que trabajar en equipo, no me cabe la menor duda. Yo soy partidaria de carreras con especializaciones incorporadas dentro de los títulos de grados. Mientras más especialidad tengamos, más vamos a estar compitiendo en un mercado laboral tan exigente. A mí alguien me dijo, quieren acortar la carrera. Pero yo cuando me dijeron, eso es un delirio. Cada vez le ponemos más contenido, cada vez le achicamos la cantidad de años. Esos pobres chicos o les explota la mente o no saben. Entonces, si la vamos a achicar, le tenemos que agregar algo. A mi criterio. A mí me dijeron que ven esto tiempo. Ese es mi criterio. Si yo voy a achicar la carrera de contador, 4 años, tengo que generar 2 años de especialización como título de grado. Como un médico que hace su residencia, ese contador tendrá que hacer una residencia con una especialización. El mundo requiere cada vez de profesionales más capacitados. Los viejos nos vamos retirando, los jóvenes tienen que ir a ocupar esos lugares. Y necesitamos, sí o sí, mucha capacidad, mucha vocación, muchas ganas. Porque esta es una profesión linda, pero hay que llevarle al ritmo, porque si no nos quedamos en los intentos. Entonces, creo que hay, en base también a cómo son las nuevas generaciones de estudiantes, hay que yo conozco esa situación realmente más pedagógica, va a haber que analizar todas esas situaciones y realmente que cada profesional joven que se reciba se sienta muy identificado con la profesión, la quiera, la pueda llevar adelante, pero sobre todo que tenga seguridad en lo que hace. Y que esa seguridad se la da el estudio, las herramientas técnicas, que se le enseñe a investigar, porque quizás algo no lo sabemos, pero lo podemos investigar, lo podemos dilucidar, que se comprendan los textos, que se comprenda el espíritu de las normas, porque leer una norma es un espíritu. Bueno, a ver qué quiso decir. Entonces, esas cuestiones me parece que desde lo formal, desde lo que estamos requiriendo realmente, necesitamos, tenemos una demanda muy grande de profesionales calificados, de una oferta que muchas veces esos profesionales no tienen la calificación necesaria para los puestos de trabajo que necesitamos. Pero vuelvo a repetir, esto es un mix, es una combinación de voluntades, y creo que nosotros personalmente también, como profesionales de estudios privados, tenemos que hacer nuestro trabajo. Y es poder capacitar a nuestra gente. Nosotros dentro de nuestro estudio tenemos un instituto de capacitación que vamos capacitando, trayendo capacitadores para que capacitar a nuestros profesionales, porque también hay una responsabilidad nuestra. Y la responsabilidad nuestra es que ese joven profesional pueda crecer dentro de la estructura de los estudios. Y eso se lo vamos a dar con capacitación. Si no es como que estamos anulando a ese joven profesional porque no queremos que crezca. Mientras más crece el joven profesional que está trabajando en nuestro estudio, más nos aporta. Todo lo contrario de lo que piensan muchos. No voy a capacitar porque quizás me hagan la competencia. Bien, si una competencia rara, me tendré que poner yo el doble para poder estar a la altura de las circunstancias. Pero sinceramente, no conseguimos una forma de trabajar a esta altura que no sea con la capacitación desde el conocimiento técnico y aplicado a la práctica, que muchas veces hay mucha distancia entre ambos idiomas. Creo que esa es una demanda muy importante de la profesión, acercar los conocimientos técnicos a las cuestiones prácticas
que tenemos que llevar. Muchas gracias. Bueno, hay muchas cosas que recordar. En primer término, bueno, contarles, por lo menos lo que nos toca a nosotros desde la Facultad de Ciencias Económicas de la UNR, que anualmente se reciben aproximadamente entre 300 y 400 estudiantes. Algunos de los cuales se reciben trabajando, otros se reciben sin haber empezado a trabajar hasta ese momento. Y con respecto a la respuesta que pueden dar a los estudios, a las empresas, a los empleadores, estas que llegan a satisfacer ampliamente a los empleadores, hay otros que necesitan recordar algunos conceptos. También es cierto que, y esto está estudiado estadísticamente, que los graduados de cualquier carrera, cuando terminan, el día que se termina la última materia, lo que se recuerdan de contenido, saber que vieron durante toda la carrera es aproximadamente el 20%. Yo lo que les puedo asegurar es que se da partida doble, va a contar, y se da bastante. Y se da bastante. Pero bueno, pero ocurre esto de la pérdida del contenido en sí mismo. ¿Cómo se logra entonces mejorar el aprendizaje de esos contenidos para que el estudiante intrínsecamente lo lleve, digamos, más información? Precisamente realizando un aprendizaje en el que el estudiante se haga cargo de su propio aprendizaje, que sea más activo en el aprendizaje, realizando actividades prácticas que sean calificadas, que sean más, como decimos nosotros, mejorar las actividades prácticas, como dijo Marcela también, desde los primeros años, que por otro lado, lo que les quiero contar es que se están haciendo esas cosas. Todos estos procesos son muy graduales. La planificación educativa es un proceso que se realiza en forma permanente. Cada vez que se aprueba un nuevo plan de estudio y se comienza a implementar, junto con eso empezamos a evaluar cómo son los resultados de esa implementación. Bueno, con Marcela hemos compartido 8 años de proyecto de investigación donde analizamos, entre otras cosas, la deserción, el abandono, el rendimiento académico. Estudiamos profundamente esos temas y de resultados de esos trabajos de investigación que realizamos, se implementaron muchos cambios en la carrera, muchos de los cuales ya venían, pero bueno, no podemos comparar, por ejemplo, el plan de estudios de ahora, donde hay varias materias donde se realizan prácticas simuladas, más materias, además de las obligatorias, de la contable, de la jurídica, está también la práctica en empresas agropecuarias, donde se realizan simulaciones, también se realizan actividades en territorio, en la práctica profesional en entidades de economía solidaria, que es una práctica optativa que cada vez los estudiantes eligen más, porque salir a la calle y conocer la realidad es lo más cerca que podemos tener en tratar de transmitirle objetivos de desarrollo sostenible a los alumnos viendo la realidad, porque es cierto lo que de algún modo decía Agustina, que quien termina la carrera sin haber trabajado nunca, siente que está en un frasquito, y tal vez está en un frasquito. Y justamente como decía Marcela, en el plan de estudios nuevo se incorporó la práctica profesional supervisada por requerimiento de CONEAU, igual que todas las demás carreras de interés público. Esta práctica consiste en realizar X cantidad de horas, son 100 horas, en una organización que puede ser pública, puede ser privada. Nosotros recién ahora, como es una materia de 5º año, y este año estamos implementando el 5º año del nuevo plan de estudios, este cuatrimestre empezó el curso regular, pero ya hicimos 2 pruebas piloto con respecto a estas prácticas. Y la verdad es que están siendo muy exitosas. Pensamos que esta actividad puede dar a estudiantes, como planteaba Agustina, de que no han tenido nunca la experiencia de trabajar, les puede dar herramientas para no sentirse tan desnudos al salir de la carrera y no haber visto nunca lo que es un ejercicio profesional.
También es cierto que estas 100 horas es apenas un pichazo de realidad, ¿no? Lo llamamos así quienes elaboramos el plan de estudio, digamos, ¿no? Que tampoco va a profundizar los aprendizajes, pero a todos nos pasó cuando nos recibimos. Quienes no trabajaban y se recibieron hace 5, 7, 10, 15, 20, 30 o 40 años, pasaban por la misma situación. Y tenían muchísimas menos prácticas en la carrera. Era mucho más, como lo decía recién Ana, que era todo teoría. Ahora hay mucha práctica en las carreras. A lo mejor profundizar las prácticas, mejorar las prácticas, incorporar tecnología, pero siempre en el mismo proceso. Yo les quiero contar que tenemos estadísticas de encuestas que hacemos con los graduados, y además del seguimiento que se realiza desde la Secretaría Académica, Marcela como asesora pedagógica de la facultad, trabajan permanentemente en relevamientos de la opinión de los estudiantes, de la opinión de los estudios, de la opinión de las empresas y organizaciones en donde se emplean nuestros estudiantes. Y la opinión de los estudiantes de la última encuesta que se hizo, después de un año de haberse recibido, y más del 90% opina que la formación que tuvieron fue buena o muy buena. Obvio que con esto no nos vamos a dormir en los laureles, pero sí pensar que por el camino que estamos transitando lo tenemos que seguir, tenemos que profundizar por el mismo lado, mejorar las prácticas, ver la posibilidad de incorporar el tema de las tecnologías, pero insisto en este tema, la inteligencia artificial, con estar cegado y aceptar, digamos, ciegamente a este nuevo virus, ya lo dijeron todos los panelistas del panel anterior. Se han cometido errores, yo estuve indagando, y por ejemplo, esto que hacen el reconocimiento facial para detectar posibles delincuentes, hay situaciones puntuales en donde se ha detectado que la persona equivocada, que era muy parecida y tenía un reconocimiento, falló la inteligencia artificial, y esto causó perjuicios en la persona y en los patrimonios de muchos clientes. Entonces, digamos, incorporémoslo, pero para distinguir, esto que dijeron de los médicos, yo lo escuché de los psicólogos, que decían, una cosa es un profesional que maneje la inteligencia artificial, que maneje la tecnología, distinto, se va a distinguir del profesional que no la maneje. ¿Sí? Pero nosotros como profesionales, lo que podemos dar, y esto no voy a abundar, porque como digo, ya lo dijeron los panelistas anteriores, es mucho más que lo que se pueda resolver a través de un aporte tecnológico. Tenemos que usar el aporte tecnológico, apropiarnos del aporte tecnológico y darle nosotros nuestro salto de calidad. Creo que eso es lo que nosotros tenemos para seguir con este proceso, continuar, escuchar a los jóvenes, escuchar que se sienten desvalidos y darle de algún modo el respaldo, de decir, bueno, entendemos que se puede sentir de ese modo, pero también entender que esta carrera, como todas las otras carreras en donde el conocimiento avanza en forma permanente, estén preparados, como decía Ana, a estudiar el resto de su vida, por lo menos el resto de su vida profesional. Van a tener que seguir estudiando, van a tener que actualizarse. Afortunadamente, colegios, consejos, facultades, estamos trabajando de forma conjunta en las prácticas profesionales supervisadas, en las capacitaciones, en las actualizaciones. Espíritu de seguir mejorando y adaptarse a esa disciplina, digamos, a la cultura disciplinar que tiene cada profesión. Y la nuestra también lo tiene. El estudio de Ana tiene una cultura disciplinar en donde ellos buscan profesionales que estén formados de determinada manera y ellos desde el estudio se encargan de llevarlos hacia esa modalidad. Y otros estudios, otras organizaciones harán que sus contadores o licenciados o profesionales de ciencias económicas se adapten también a la cultura disciplinar de esa organización. Y así será. Bien, pero también les quiero contar que hace poquito vino a visitarme un exalumno, brillante alumno,
Y me contó que, bueno, viene trabajando en una empresa multinacional hace muchos años, y él se planteó que quería llegar a trabajar ahí, y trabajó ahí, llegó a trabajar ahí. Esa es una de las características de la generación Z. Están en un trabajo, no les gustan, se van. Nosotros conseguíamos un trabajo y decimos, bueno, no me voy a ir porque por cuidar el trabajo, ellos no están satisfechos, no les brindan lo que ellos esperan, quieren más prestaciones, buscan una cosa mejor. Este exalumno, al que yo quiero mucho, me vino a contar que se iba a venir a Miami, mandado por esta empresa internacional, es uno de los egresados de nuestra casa. Otro de los egresados de nuestra casa, me enteré durante la pandemia, que es el gerente financiero de Pfizer, de Estados Unidos. Y con esto lo que les quiero contar es que la gama es amplia. Entonces, quienes se propusieron llegar a donde querían llegar, tuvieron las herramientas para hacerlo. Entonces, alentemos a los jóvenes a perseguir sus sueños, a capacitarse. Muchas gracias, Claudia. Creo que las reflexiones, las propuestas que han hecho cada uno de los panelistas son disparadores para que cada uno de nosotros sigamos pensando y reflexionando, sea como profesionales que estamos ejerciendo la profesión, sea como profesionales que capacitamos a los colegas o actualizamos sus conocimientos, y sea como formadores de los futuros profesionales. Creo que tenemos muchas cosas en que pensar y poder reflexionar sobre esto. Le doy el paso a la relatoría, para que nos pongas. Bueno, hablaron mucho, así que en 3 hojas escribí todo lo que hablaron, no tengo tiempo de copiar todo, pero básicamente vamos después a sentarnos los 2 relatores para armar conclusiones con las ideas que se expusieron acá. Lo que se habló es que, sintéticamente en 3 minutos se lo voy a comentar, que frente a los cambios vertiginosos que se vienen produciendo desde hace mucho tiempo, uno de los desafíos que tienen los docentes es seleccionar los contenidos a dictar en el aula, que con relación a eso hay un desafío sumamente importante, es articular actividades prácticas, pero que el camino es mejores actividades prácticas. Todo eso está ligado a al tema tecnológico, y se comentó que hoy en la currícula de la carrera de contador público no hay contenidos vinculados a los ODS. Por lo tanto, se concluyó de que los actuales estándares del CODES deben ser revisados. Desde el área de CECIP nos invitan a leer el informe 6 del área de educación, y en ese informe 6 se plantea que incorporar la tecnología tiene que ser en forma transversal, que hay que incorporar también el tema de investigación como forma de mejorar el trabajo profesional, que hay que incorporar el tema ético como transversal, y hay que incorporar actividades blandas como la comunicación oral, escrita y el trabajo en equipo. Bueno, luego seguimos, la mayoría comparte el hecho de que hay que dictar contenidos vinculados a la investigación, sobre todo porque los profesionales vamos a seguir capacitándonos en forma permanente, y en ese sentido se seleccionó se indicó que el vínculo estrecho que tienen las distintas facultades de ciencias económicas con el colegio y el concepto de ciencia económica, la verdad que ayuda mucho para la capacitación posterior una vez de que los alumnos se gradúan, y bueno, pueden seguir capacitándose con las actividades conjuntas que se hacen entre las distintas facultades, colegio y consejo. Bueno, no los quiero aburrir, pero luego nos vamos a juntar con la relatoría de jóvenes y vamos a armar las conclusiones en base a esto que tomamos. No sé si vos querías agregar algo más o si no te nota algo más. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias al relator. Bueno, en este punto abrimos el turno de las preguntas o comentarios tanto a los colegas que están presentes como los que están conectados de forma virtual, que va a ser trasladado a través de la relatoría. Hola, bueno, muy buenos días. Bueno, en primer lugar, agradecerles por el panel, la verdad que para mí fue muy enriquecedor y es un tema que en lo personal me llama y siempre me es un disparador pensar en
en los jóvenes profesionales y en el futuro de la profesión en sí, porque estamos hablando no solamente del joven profesional, sino también de nuestra profesión en sí y todo lo que acarrea con todo esto. Bueno, comparto en el primer punto el tema de la vertiginosidad de los avances tecnológicos, de los paradigmas de las relaciones, de cómo se va dando todo y la relación también de cada uno de los profesionales con los clientes, la interacción con las instituciones y demás. Lo que me refería por ahí quizás, no sé si mejorar o tener más práctica, sino buscar la implementación de aplicaciones tecnológicas que se utilizan hoy en día para la resolución de problemas. Me acuerdo, por ejemplo, la información para la gestión, utilizamos un Excel para poder aplicar las cosas, el impuesto, la utilización de las plataformas de AFIP, que a eso, Marcela, te quería comentar que hace algunos años de la Comisión Nacional de Jóvenes de Integración se hizo un trabajo ad hoc relativo con esto, que no sé si lo tenés a disposición, si no yo te lo puedo estar a conseguir, respecto de justamente esto, porque lo que se había planteado de jóvenes en ese tiempo era que no se tenía acceso de ninguna manera, más que con una quit personal, al manejo de la página de AFIP y de esa manera poder lograr eso. Se había hecho todo un trabajo, no me acuerdo en qué había concluido, que te lo puedo compartir tranquilamente para que lo tengan como puntapié o como información extra para llegar a eso. También creo muy importante el tema del vínculo entre instituciones, tanto UNR, facultades en general, con las instituciones profesionales. Y creo que ahí se va a dar en gran medida con el tema de las prácticas profesionales supervisadas. Y ahí creo que tomamos un rol fundamental todos los profesionales en ciencias económicas, porque creo que ahí va a ser, digamos, nuestro adicional, nuestro granito de arena que vamos a poder aportar desde cada uno de nuestros estudios para lograr de que ese joven profesional, cuando salga de la entidad de estudios, pueda sentirse valorizado, pueda sentirse jerarquizado, pueda imponerse a un cliente o poder trasladar sus inquietudes, pueda poner su valor, pueda poner su precio y pueda de esa manera jerarquizar la profesión, que es lo que buscamos hoy en día todos. Y por último punto, bueno, justamente eso. Entender eso y también entender desde los docentes y demás, también divulgar el accionar de las instituciones y demás para que los chicos se puedan acercar a las instituciones, se puedan acercar a las comisiones técnicas que hoy en día están funcionando. Y creo que esa es una manera también de mantenerlos articulados, porque yo como siempre he dicho, durante nuestra vida siempre estamos respaldados por instituciones. O sea, desde el jardín, desde la familia, secundaria, universidad y después están los consejos de colegios profesionales y bueno, las federaciones, que es lo importante y lo que uno nos motiva a seguir y a seguir aportando. Y por último, una pregunta a la doctora Tabela, si puede ser, así ya cierro. Perdón. Respecto de la participación de la comisión de jóvenes, que ella participa, ¿cómo logra vincularse, cómo logra atraer a todos los jóvenes y cómo logra articular con las universidades con estas, digamos, deficiencias o cuestiones quizás por mejorar o por tachar, digamos? Bueno, no, comentarles que desde acá, desde el Consejo del Colegio, nos ofrece un espacio desde la Comisión de Jóvenes donde podemos participar activamente luego de recibirnos o cuando somos alumnos avanzados, lo cual es muy útil porque permite que todas las dudas que tengamos las consultemos entre nosotros y si nosotros no las sabemos, podemos ir más allá. Siempre hay un colega que nos ayuda, que nos aporta, que nos dice, podés hacer esto, no podés hacerlo. Por ahí es como bajar un poco a tierra lo que nos sucede y entender que el que está al lado pasa por lo mismo. Entonces, bueno, invitar, sé que hay muchos jóvenes acá, invitarlos. Hoy en día estamos haciendo muchas actividades en conjunto con el Centro de Estudiantes de la UNR y bueno, ojalá las podamos hacer acá en el Consejo. Estamos haciendo cursos de manejo de página FIP, cursos de Excel. Estamos intentando aportar nuestro granito de arena de la comisión hacia los alumnos para poder achicar un poco esta brecha, que entiendo que la facultad, por cuestiones de burocráticas o de papeleo, de estudios, de investigación y demás, quizás es un poco más complicado hacerlo. Intentamos hacerlo nosotros. Así que bueno, si hay algún joven que quiera participar, nos busca y seguramente los podamos ayudar. Muchas gracias. Perdón que cometí una omisión, que cuando tomen la palabra, por favor, se identifiquen. Su nombre, por favor. Bueno, buenos días. Mi nombre es Sebastián Mara y soy vicepresidente de escuela. Bien, muchas gracias. Soy Teresa, he estado en la docencia 30 años en la enseñanza media, bueno, la por continuar en la ciudadana. En primer lugar, voy a participar porque quiero
Yo pienso que vos te tranquilas, que todo desde la profesión en adelante está perfecto, porque la capacitación de ustedes, incluso conocemos que son colegas que intervienen en las comisiones, docentes de la universidad, son excelentes, con una capacitación capacitados de la mejor manera. ¿Qué abismo está de la enseñanza de las escuelas secundarias? Yo pertenezco a un pueblo, disculpe, no conozco como una enseñanza en la ciudad, excepto muy pocos colegios, pero existe un abismo, lo puedo asegurar, desde el nivel de profesores de la enseñanza media a la facultad. El chico llega, como dijo Ana, sin saber lo que es el deber y el haber. No hay capacitación en la escuela de enseñanza. Comenzando por los profes. Y el chico viene sin hábito de estudio. No sabe lo que es estar horas sentados. Porque en muchos de los casos no sabe el sistema interpretativo. Entonces, el abismo está ahí. Eso es lo que tenemos que solucionar primero. Porque todo lo demás es excelente. Y realmente, también otra de las cosas que Marcela, comparto plenamente las prácticas de capacitación, porque esto es importante. Y decirle a los jóvenes profesionales que el colegio nos brinda, y el consejo nos brindan cualquier cantidad, tenemos un sinnúmero de comisiones para que todos los jóvenes se acerquen y aprendan cada vez. Quería comentarles que viene bien lo que comentaste, porque quería contarles que tenemos un proyecto en desarrollo para vincularnos con las escuelas medias, un proyecto de extensión que tiene que ver con los talleres para capacitar a los docentes de las escuelas medias. Es un proyecto, hace muchos años lo teníamos y, bueno, largamente acariciado, no lo hemos podido llevar adelante todavía. Pasaron cosas que todos vivimos, pero creo que eso podría llegar a colaborar con ese. Nosotros tenemos cambios permanentes en la normativa y demás, y eso, bueno, creo que podríamos. Perdón, digo perdón. Sí, puedo, sí, no, para completar lo que Claudia mencionó, no, contarte esta iniciativa también que el Consejo se llevó adelante hace unos años de la Comisión de Educación, de hacer recursos destinados a docentes de escuela media para la enseñanza de la contabilidad, incluso que el Consejo y el Colegio se ocuparon de tramitar la habilitación para que den puntaje a los docentes de escuela media, en la provincia, ¿no? En ese sentido nos acompañaron muchísimo. Bueno, en ese curso tuvo un montón de asistentes y bueno, pensamos que es una forma de lograr que los alumnos lleguen mejor preparados, ¿no? Pero siempre teniendo en cuenta que no hay estándar de ingreso a las carreras de ciencias económicas. Puede venir alguien a estudiar la carrera de contador que no tenga formación, que jamás haya visto contabilidad. No hay estándar de ingreso. Pero bueno, es una forma de llenar un poco. Gracias. Un poco en respeto al que dio la palabra, por más que después retomemos el tema, no hay problema. Tenemos las colegas atrás, y te podés identificar, por favor. Sí, buenos días. Soy Natalia Lorenzi, yo soy la presidenta del Colegio de Graduados de Ciencias Económicas de Gualeguay. Me quedo con lo que dijo la joven profesional que comentó que saliendo de la facultad no se sentía contador. Yo creo que ahí está, a mi modo de ver y por mi experiencia personal, el problema, digamos. Está la currícula de la facultad, es muy amplia. Como sabemos, la profesión abarca diferentes años. Yo creo que lo de achicar los años de cursado podría ser viable siempre y cuando sea un pantallazo general en una etapa previa de 4 años, con una, como dijo que haya una especialización posterior, pero dentro de la carrera de grado, y que ya el colega salga con una especialización. Me pasó que, bueno, yo hago agropecuarios, y cuando salí de la facultad no sabía ni lo que era un hectárea. O sea, después lo tuve que buscar, por suerte tuve el apoyo
de la Comisión de Agropecuaria acá en Santa Fe, pudimos hacer un curso y empezamos todo como de cero, porque fue hace 20 años atrás. Pero hoy por hoy, yo creo que los jóvenes profesionales no tienen esa capacidad, o sea, ya salen a un mundo muy avanzado y sin una especialización. Entonces yo creo que el título de contador público tiene que diversificarse en diferentes áreas, industrial, agropecuaria, y ya salir con una especialización tanto práctica como teórica, porque sabemos que no es lo mismo una industria, el comercio, que la parte agropecuaria. Entonces me parece que la facultad debería encaminarse a eso, es decir, abarcar primero un sector general para todas, que sea un pantallazo general de impuestos, y después que sea obligatorio. Contador no es solo impuestos. Sí. Pero que después tengamos una especialización por sector, digamos, que tengamos la opción que el profesional o el joven que se está a punto de recibir hacer una especialización en el área de su interés o en el área que le guste en ese momento, porque muchas veces no saben cuando salen de la facultad, no sabemos a qué nos vamos a dedicar. Pero la especialización me parece que sería algo implementar, fundamental. Bueno, bien. ¿Alguna pregunta o solo un comentario? No, eso sí se puede a través de, digamos, del área de educación, trasladar a la currícula universitaria. Ya existe la carrera, en el plan de estudios actual hay materias optativas con especializaciones en empresa agropecuaria, en entidades de economía solidaria, en comercio exterior, en instituciones financieras. No sé si vos estudiaste acá, pero si te recibiste en otra facultad o estudiaste acá hace muchos años, porque estas optativas están hace muchos años. Y hay ahora también el balance social. Es decir, eso que vos planteás actualmente existe en la carrera de técnico de la UASD. Perdón. Creo que son distintas realidades en la formación de contador público porque depende de cada universidad y dónde se haya formado. O sea, la realidad que tiene la UNR puede ser distinta de las otras universidades. ¿Sí? Un poco siguiendo el orden, no sé si alguien quiere hacer un comentario más Para la colega Natalia. Creo que lo que ella está hablando es de un ciclo básico y posteriormente una especialización hacia cada una de las distintas áreas que puede tener, pero no como algo optativo o algo así, sino un ciclo básico, no sé si te estoy interpretando, Natalia, y posteriormente especializaciones, bueno, contabilidad, impuestos, industria, comercio, servicios, bueno, economía social, lo que nuestra profesión, que tiene un abanico tan amplio de espectros para poder contemplar, me parece que eso es lo que dice la colega. Bien, muchas gracias. Bueno, nuestra carrera tiene un ciclo introductorio, luego tiene un ciclo básico y tiene un ciclo superior. Las carreras en ciencias económicas, en general las carreras que acreditan en CONAU son generalistas, no pueden apuntar a una especialización. Por eso, a través de las materias optativas o electivas, son optativas porque el alumno puede elegir uno u otro contenido, cuando tienen que realizar las entonces yo voy a acotar algo que no debemos dejar de conocer, yo creo que mi papel de moderadora lo tengo que puntualizar. Nosotros con la Ley Nacional 2488, nosotros tenemos un título que nos da incumbencia. Y no nos da una incumbencia en una especialidad, sino una incumbencia general. Y esto es lo que estamos pensando de un ciclo básico con especialidades, nos tenemos que replantear qué profesionales estamos graduando y que estamos respetando lo que está planteando la ley 20.488. Perdón, pero me parecía oportuno enviar esto. Nancy, después vos, después de mí. Nancy. Ante el micrófono, ante el micrófono. Después, aquí lo tengo a todos van a hablar. Bueno, algunas reflexiones. En primer lugar, sí, un poco que cuestiones que una es la necesidad de que mantengamos vínculos las universidades, las entidades profesionales y los estudiantes, y creo que somos un caso inédito en el país, pero
nuestra sede, nuestro consejo profesional, nuestro colegio profesional, la Universidad Nacional de Rosario, y la Facultad de Ciencias Económicas que nos representan los docentes, y las universidades y facultades de ciencias económicas de otras universidades privadas de la ciudad de Rosario, mantenemos un vínculo y un intercambio permanente, una colaboración permanente a través de nuestra Comisión de Educación, que se ocupa de gestionar estas articulaciones. Y de esa manera fluye toda esta comunicación y necesidades. Por lo tanto, si bien lo cierto es que los cambios son graduales, no se ven, pero se trabaja. Por cierto, me estoy dando cuenta, o por lo menos me estoy satisfecho, que este aporte ya lo estamos haciendo. Por supuesto que todo esto nos reafirma que seguimos en el camino. O sea, no es que nos vamos a chanchar como dijo Claudia, sino que nos reafirma que elegimos un camino correcto y que tenemos que ser seguros y mejorar mucho más. Reivindicar lo que manifestó Marcela, que se trabajó también la iniciativa de ellos en este programa para la educación de los docentes de la enseñanza media. Es decir, nuestra función como profesionales es pensar en el futuro de la profesión, desde el punto de vista de las instituciones profesionales, nos permitió, a través de esta articulación, poder llegar a esos objetivos que nos estamos planteando como necesidad. Creo que también lo quería mencionar porque es bueno que se sepa y no que quede como una necesidad, porque realmente sí estamos trabajando en eso. Y respecto, segundo, que escuché a la colega presidenta del Colegio de Gualeguay, y quiero dar la bienvenida a todos los representantes y presidentes de colegios graduados del país, porque también vamos a celebrar una junta de gobierno con los colegios de graduados en ciencias económicas en Rosario, así que desde acá les doy la bienvenida de lejos, de pocas y pocas saludos. Segundo, bueno, respecto a los temas que se fueron tratando y respecto a los desafíos de la carrera, pensar que sí veo que las pautas que plantearon tanto Marcela como Claudia, en lo que se trabaja para mejorar la carrera, coincido y entiendo que lo están llevando adelante, todavía no hemos visto a los graduados. Ya dijimos que esos graduados, ese plan de estudios está desactualizado. Y todavía no tenemos graduados. Entonces, pensar, como que yo planteaba Agustín, que el profesional que sale saliendo con el entorno laboral que se va a encontrar es un objetivo. Nunca vamos a alcanzar, nunca se va a estar enseñando lo que va a suceder mañana. Estamos trabajando sobre un futuro que está pasando, perdón, sobre una realidad profesional que está lo máximo que podemos mirar es lo que está pasando en ese momento. Y anticiparnos lo que va a pasar. Pero no podemos hacer futurología. Entonces, la realidad que lo que entiendo es que el alumno en la facultad, lo primero que tiene que aprender es que tiene que adaptarse y aprender constantemente. Y es precisamente esto, la metodología de la investigación, el espíritu crítico, desarrollar la conciencia del estudiante de que la capacitación que la tiene que entender. No le tiene que venir preparada ni por un chat ni por un docente que le traiga un libro, ni la lectura física. Esto es lo que hemos hecho todos nosotros en nuestra carrera profesional. Estamos aprendiendo como la inteligencia artificial de los propios errores. Exactamente. Hacemos una cosa, la hacemos mal, la hacemos mal. La mala psicología, no la hace muy bueno. La partida doble y revisaba uno por uno y sumaba un número. En algún momento me iba a dar cuenta de dónde estaba el error y después de repetir los errores me daba cuenta de que ahí estaba el problema y entonces me enfocaba eso. Bueno, esa capacidad la hacemos por experiencia. No es que solamente la vamos a hacer trabajando, pero como dijo Ana, con una actitud al de aprendizaje en cada carrera, de ponernos en posición de aprender. Y eso es lo que debe incorporar, internalizar el estudiante. No hay que internalizar lo que tenemos, primaria, creo, pero bueno, lo que nos toca hoy a nosotros, el estudiante universitario, tiene que aprender que el mundo es cambiante, que aprenda con el último aplicativo de actividad de ganancia, en la clase, el puesto, quizás cuando vaya a trabajar, no sé,
No lo va a tener. Va a cambiar otra aplicación. La aplicación. Van a usar otro que usaron en la facultad. Entonces, está bueno usarlo, pero con la conciencia de bueno, aprendan de esto, pero esto cambia. Tengan la capacidad de la forma de saber de dónde se fundamenta esto. Que estudien la ley de ganancia. Cuando ustedes entran en la aplicación, yo hablo de lo que sé, pero podemos hablar de contabilidad, de un sistema contable, de que el sistema contable entra por una aplicación, cargas el asiento sale automático, bueno, es lo que hay que controlar, de lo que tira el sistema. En lo que es el impuesto, que si yo ingreso cuarta categoría, pues voy a la con la última versión, y bueno, cierro gracias. Bueno, eso era lo que quería transmitirles. A ver, necesito decir esto a la presidenta del colegio, perdón. Sí, la señora. Sí, que tiene que ver con lo que dijo Nancy. Cuando encontré las respuestas de la vida, me venía a hacer la respuesta. Hola, buen día. Soy ingeniero, soy docente primero, en la actualidad y después contadora. Y saliendo con la Universidad de Teresita, hoy entonces con una vez acá, y sí, bueno, pido todo de que la brecha trae desde la secundaria, a ver si me puedo decir. Y para hasta la salida de la universidad es abismal. Tampoco va el tema de que hay profesores y hay alumnos y hay alumnos. Yo considero que no es lo mismo un profesor que salió de universitario, profesor de ciencia económica, que un contador porque me ha pasado que una vez sobre un proyecto la factura es la factura es menos actividad. Bueno, los profesores se quedan con lo que estudiaron en el terciario y ahí que es contador, que no sé, que además por ejerce la profesión, está más actualizado y le puede transmitir eso a los chicos. Después también pasa, yo por ahí con mis alumnos, empiezo en marzo, le doy, ya llevamos cuarto y el profesor le digo para el número, vamos a ver, y no se puede en noviembre y estamos con el febrero. Ya, porque tampoco hay predisposición de los chicos en ponerse a estudiar. Yo le digo, a la noche, 5 cuentas, en vez de estar pagando en Facebook, con Instagram, 7 cuentas de lunes a viernes y ahí se las hagan. Y con eso hacen ciclo cuarto y ciclo quinto. Pero también hay otra cosa, con la reforma educativa que hicieron la provincia de Santa Fe en 2014, sacaron muchas materias contables. Yo creo que la parte contable de eso orientada a la modalidad de economía y gestión de las organizaciones, creo que perdió en los 5 años 60 horas de clases de materias contables. Entonces, hoy en día se la SIC en cuarto, 4 horas, que es todo las cuentas, las registraciones contables, y se da otras 4 horas en ciclo quinto, el tema de los ajustes y el balance. Pero nunca se llega a dar todo, porque dejas de por ahí, el IVA se lo explica muy por arriba, por ahí los chicos no saben sacar un porcentaje, lo que es un descuento, lo que es una bonificación, lo que es intereses. Entonces, no queda tiempo, con las 4 horas que tenemos en cada año de esa materia, tampoco queda tiempo para prepararlo a los chicos para que puedan llegar a la universidad con una base cómo puede llegar un chico del superior de comercio. Entonces, yo no sé si la UNR o por la parte de educación del ministerio, en la parte de que arman los planes de estudio. Estaría bueno de que la UNR haga, es decir, bueno, a ver, la administración necesito mínimamente estos contenidos de sí, de derecho, porque no son todas esas materias, yo necesito administración, derecho, educación. Entonces, por ejemplo, en algunas materias que se ven en gestión tengo títulos militantes, tengo título docente, ciencias sociales, título habilitante, y en naturales estoy desestimada para una misma materia de orientación en contextos laborales. Yo los chicos atravesados, todas esas cosas.
y una docente de biología que no sé, yo esto me lo puedo poner a estudiar. Bueno, pero la pregunta o el comentario concreto sería lograr esa articulación con la escuela media. Bueno, creo que acá la de Claudia Vázquez, planteó que ese es un proyecto que se está ejecutando y que tal vez después en el GREC podrían intercambiar ideas de cara a poder mejorar esa articulación. ¿Sí? Le agradezco el aporte de la realidad de la escuela media, que por ahí nosotros por ahí tocamos de oído y vos la repite con esa realidad. Muchísimas gracias. Bernard, tengo preguntas. Después tengo una pregunta de sección y tengo otra pregunta clave y hasta otra. Tengo tres preguntas clave. Preguntas o comentarios, pero que estamos muy breves. Yo no quiero ir a comer, pero bueno, Ahí, bueno. Nada, yo cuando estaban hablando lo que se me ocurrió, lo que pensaba era en cuestiones de didáctica, ¿no? Creo que hay como en general en todo el ciclo universitario un desacople didáctico con la escuela media. Me parece que la escuela media tiene este rol mucho más paternalista, hoy por hoy tal vez, donde se lo acompaña mucho más en el trayecto del estudiante, y en la universidad, si bien no se pretende lo mismo, a lo mejor se puede pensar en algún tipo de adaptación didáctica que ayude a comprender más el mundo tal cual es hoy. Yo creo que en este sentido pensaba mientras iban hablando del tema de los casos prácticos y todo, cómo Harvard, que la escuela de negocios de Harvard, publica los casos prácticos como casos de estudio y los solidariza con todas las universidades del mundo, ¿no? Yo digo, no podemos tomar esos casos para usar el método del caso tal cual como lo usan ellos, porque está adaptado a la lógica norteamericana. Pero tal vez si existiera alguna forma similar de armar publicaciones con casos prácticos que tengan contenido, que estén corregidos, que estén revisados, porque si no, lo que, por lo menos en mi trayecto universitario, lo que pasaba es que había casos prácticos que eran un invento del profesor desvelado la noche anterior y resolvíamos eso. Entonces, tal vez si se le diera más importancia al formato de ese caso práctico, el método del caso se podría articular de un mejor modo y no de un modo tan improvisado como ocurre en muchas cartas. Voy a contestar, sí. Sí, excelente. Hay una iniciativa en la facultad, ya se vienen aplicando casos prácticos, pero ahora la novedad, podríamos decir, que es hacer casos, la palabra transversal la digo muchas veces, pero bueno, son esos. Casos transversales a varias asignaturas. Por ejemplo, entre las materias de impuestos y auditoría, un mismo caso, un caso real, estable para el aula, por supuesto, que se elaboraría desde distintas materias. Eso nos parece que integra mucho el pensamiento del alumno. También en primer año hay un caso común a todas las asignaturas del primer año. Entonces el alumno ve, por ejemplo, desde administración, desde contabilidad, desde economía, un mismo caso. Y eso creemos que es algo que es único. Es una tarde. ¿No? No, yo lo que digo es que esto que se está diciendo, que hay un proyecto y que tenemos la posibilidad de tenerlo, pero que todavía no está plasmado en la realidad, tiene que salir como conclusiones de estas jornadas. Porque se está diciendo, entonces, nuestra jornada está avalando este proyecto que todavía no está formalizado. por supuesto que van a ser. Porque esa puntualización, de hecho, seguro. Yo no me lo puntualizo porque no sé en qué grado de avance está ese proyecto. Entonces, no, en qué grado de avance, no, porque ella me dice eso, no sé en qué grado de avance está. El proyecto que tiene que ver con avanzar en la relación con las escuelas medias está trabajando a nivel proyecto. Con las escuelas medias, eso todavía está en estándar proyecto. Ese tema. Pero vos te estás refiriendo a otro tema. No, se me está refiriendo al último. Bueno, casos centrados con Claro, tengo que responder, entonces estamos dando. Está avanzando, voy a plantear. Primero, estamos planteando una realidad de un diagnóstico que pusimos acciones. Tenemos que ser realistas de que estamos en un proceso.
No tenemos nada resuelto, estamos tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Está un proyecto estos proyectos no sabemos en qué va a pasar, bueno, acá Claudia lo acaba de puntualizar que estamos contactando con la regulación y estamos diseñando el proyecto. Lo que vos estás planteando de que lo puntualicemos en conclusiones, como para dar ese proyecto. Yo dije que también que a los colegas que se fijaran algo, Claudia, para poder participar de este proyecto que estamos mencionando. Creo que estamos en todo eso. A ver, denos un año, por lo menos el año que viene venimos y le contamos cómo salió. Mi pedido, Simplemente, mi pedido de conclusión en las conclusiones de que sea más profesional la forma de tratamiento de los casos. O Bueno, sea, eso no es, disculpame, Bernardo, eso no es una conclusión, es una cuestión porque de los casos. No personal, perdón. Me parece general, pero sí que en mi experiencia, Disculpame, esta moderadora soy yo y acá como los caramelos de acá. El tema es, lo que vos planteas de los casos puede ser una realidad, pero también hay una metodología para preparar casos y una pedagogía. La respuesta estuvo acá, parte de Marcela, como se está trabajando, entonces me parece que lo pongamos en la conclusión, algo de una opinión, una experiencia personal, me parece que no corresponde. Lo de definirá la relatoría. no, está bien. Yo lo que pedí en el marco de este debate, porque esto es un debate, yo lo que pedí en el marco de este debate era que se incluya. Tienen comentarios y preguntas. No estamos debatiendo nada, porque es una presentación. Tiene el marco de debate. Sí va a haber Si va a haber conclusiones de debate. no hay diciendo en todo caso su apoyo y para los apoyar. Está bien, pero entonces cada uno puede expresar su opinión personal para que se tenga las conclusiones, para que le tener a la idea. Pero acá No, el pedido era concretamente para que quede bien en claro que hay escuelas de negocios que publican sus casos y que me parece que la metodología de publicar los casos ayuda a una construcción de conocimiento más colectiva y no solamente de esa casa de estudio. Okay. Entonces, el pedido era ¿por qué no publicar los casos prácticos para que puedan ser de uso del colectivo académico? Y que de paso esos casos prácticos tengan también una revisión, a veces hasta una redacción. Ok. Sí, toma nota, gracias. Colega. Bueno, mi nombre es Gabriel Garnacorta, soy contador en el Estado de Buenos Aires, actualmente soy docente de posgrado en la Universidad Austral y yo soy actividad agropecuaria. Me acordé a veces los seminarios, yo, cuando me recibí, seminario todo el tema administrativo contable, de práctica clínica, un poco la idea de los seminarios era un baño de realidad antes de que la persona salga. Por ejemplo, a nosotros el profesor nos hizo hacer a todos, a pesar de que era un seminario administrativo contable, como último examen, una declaración jurada, una liquidación de impuestos sobre el patrimonio neto, que era, como bienes personales, pero con el pasivo. La conclusión es que todos lo hicimos distinto, todos y todos mal. Y así después nos tiraron la línea y todo, no fue así. También nos dijo eso, pero basta, ¿no? Eso fue la realidad. Todos distintos y todos mal, y no pasó por qué. Yo no había activado los gastos para pensamiento de nada, por eso. Así que nada, quería recordar eso, pero me parece que no sé si existe, pero puedo decir. La otra cosa que quería decir, por ejemplo, soy pedagógico, pero yo estoy más en querer acortar que de agrandar la carrera. Pero ¿por qué lo digo? Porque lo que yo veo en el estudio, cuando haces una búsqueda, por ejemplo, de los chicos, con todo respeto lo digo, y lo que más les cuesta es pensar, no incorporar información, es mucho se incorpora fácilmente, pero está en todos lados, no piensan. Entonces, en general, no digo. Entonces, me parece que si la universidad, la profesión nuestra, se aboca a lo duro, a facilitarle a sus señores a pensar en contable, a pensar en impuestos, a pensar, y no en enseñar cosas volátiles que pasan en el posgrado también. Cuando yo hice el posgrado, cuando tributos, pero con un nivel de profundidad que se llama la TIC. El monotributo que además alguna vez no va a existir, pero estoy hablando de posgrado. Dos comentarios que quería hacer, y el último, a la joven, que vos más o menos decías que no te sentías claramente que eras ser contador. Te quiero preguntar, y yo te lo pregunto a mí también, si cuando iniciamos la carrera de contador público,
teníamos claro lo que era. Porque yo creo que ahí está el problema. Ahí está el problema. Claro, es que una facultad que cuando alguien entra y dice, che, mira, te voy a explicar qué es este trabajo, qué es lo que te va a pasar cuando salís. Es más fácil que, a ver, ¿qué hace un médico, qué hace un militar, qué hace un panadero? Pero ¿qué hace cuando nos enteramos cuando nos recibimos? Sí, ese es el problema. Hay un conocimiento para mí claro de qué es el contador, y por eso pasa a mí me parece lo que vos decís, que nos pasó a todos, salvo los que ya empezamos a trabajar de contador, como fue mi caso, antes de empezar a contar. Sí, muchas gracias. Responderle brevemente, porque tengo 2 preguntas nuevas y cerramos porque dicen que me están apurando. No, también. No, sí, creo que sí, considero que quizás deberíamos de un inicio, capaz que desde el momento de la facultad, al momento de decir, de dar la práctica profesional, mostrar, bueno, esto es un contador, esto es un contador en una empresa, esto es un contador en un estudio, como para visualizarte y decir, bueno, esto puedo llegar a hacer yo, porque si no es muy difícil. En mi caso particular, siempre trabajé toda la carrera, entonces quizás no te puedo responder la pregunta porque estudiaba, trabajaba y veía lo que era un contador y decía, quiero hacer eso. Pero sí siento que quizás quien estudia, se recibe, no tiene contador, pero porque tampoco sabe o visualiza qué es un contador. Gracias. Tengo una pregunta acá atrás y otra acá y con eso termino la lista. Te pido disculpas, pero no. Bien, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Belén Cavalli, contadora. Lo mío era un poco preliminar, un poco lo que hice adelante, un poco lo que hizo el último contador, que es posible agregar, si bien tenemos todas las prácticas contables y todo eso, es difícil al momento de por qué emocional, tanto para la empresa que recibe un contador ya recibido, porque tiene toda la carga uno ya es contador, como para que va a buscar, que tampoco sabe mucho. Es posible poner obligatoria dentro de la carrera. Es más. Bien. Sí, las TPS son un espacio curricular obligatorio desde que la carrera la creó en la acreditación. Sí. Además, los alumnos pueden hacer pasantías, que no son obligatorios. Pero el espacio no, PPS sí es un espacio obligatorio en todas las carreras de contadores del país, pública, privada. Sí. Bien, la última pregunta para el cambio. Si hablamos todos en el aula, no escuchan lo que están viendo. Sí, sí, por favor. Que los que están conectados no están escuchando. Sí. Última pregunta o comentario. No es pregunta, pero me voy de. No que vaya hasta atrás. Lo hablamos en el almuerzo en todo caso. ¿Te identificás, por favor? Andrea Bertomeu, soy una No, me voy del otro lado porque como madre de tres adolescentes y de hijos, de amigas, un poco, yo no sé si está tanto de nuevo de la educación hoy, o sino de la ansiedad de los chicos de decir, que mucho continuamente, no quiero seguir una carrera de grado o no puedo dedicarme 5 años, perder 5 años para lograr un título universitario. Y un poco también estoy profesional, porque soy Claudia, soy militar docente, la primera clase en la escuela, en la escuela tuve con los 40 años. Pero que sí fue el recuerdo. Pero pasa por todos, es decir, no pasa por solo por el secundario o la facultad, porque yo me fui en el consejo, yo estando 200 kilómetros, estoy viendo de la persona usuaria de hace 25 de años, hace una formadora. Entonces pasa porque ninguno sabemos lo que queremos, ninguno la universidad,
absorber la totalidad del barrio y de nada. Vamos haciendo con el barrio de estudiar, con lo que nos entiende, con lo que hoy un líder. Hoy cuando yo me tomo con mis hijos, mis amigos que no sabemos estudiar, o que podemos, pero no podemos perder 4 años en una carrera de grado. A mí me ha hecho pensar mucho y cambiar mucho mi forma de ser. De decir, bueno, tenemos que escuchar a los chicos también, porque no es que toda la universidad está mal, o no. Creo que todos tenemos que ir adecuando, cambiando, respondemos a los jóvenes, que la escuela del técnico es lo que va a hacer para adelante siempre. Bien, muchísimas gracias. Agradezco a todos. En el chat de los conectados eran comentarios o situaciones que avanzaban el tema de la importancia de herramientas y demás. No había preguntas concretas, pero eso lo hemos reconocido. Agradezco a los panelistas por haber estado, agradezco todo el intercambio que tuvimos presente en el mismo. Les pido disculpas que tuve que forzar las preguntas, pero por cuestiones alimentarias. Doctora certificada Sara del Río, doctora Travera, Julia Vázquez, muchas gracias a las autoridades que acompañaron este panel. 15:30 regresamos y continuamos con las actividades de la tarde. Gracias.